Juan capítulo 6, versículos 1 al 21, siguiendo esta serie de predicaciones. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan, el capítulo 6, los versículos 1 al 21. Y quisiera que todos estuvieran allí en el texto, estemos muy atentos a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y antes de hacer la lectura, quisiera repasar en sus mentes, quizá algunos tienen más bagaje bíblico, conocen un poco más la historia de Israel. Y hay un personaje en la historia que se llama Gedeón. ¿Han escuchado de Gedeón? Bueno, creo que la mayoría lo conoce. Y es muy interesante que Gedeón, como juez, uno de los jueces de Israel, lo vemos allí en Jueces capítulo 8, probó al Señor para ver si él realmente iba a ser comisionado para liberar a el pueblo de Israel en ese entonces como juez. Y pues, qué mejor que un buen gobernante que nos libre, ¿cierto?, de esa opresión, de esas enemistades cananeas, filisteas. ¿Qué tal si lo nombramos rey? Entonces Gedeón responde, y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Bien. Parece que Gedeón la tenía clara. Pero hay un común denominador en el pueblo de Israel, porque más adelante nos encontramos ya en el tiempo de la monarquía, y algo nos repasaban por aquí con Liliana, ¿cierto? Ya haciendo memoria de Salomón, pero vamos a retroceder un poquito con David y un poquito más con Saúl. Si conocemos la historia, introduciéndonos en primero de Samuel, vemos que Israel no estaba conforme con el reinado de Jehová, no estaba conforme con el reinado del Señor. Y entonces quieren un rey. A como dé lugar quieren un rey, lo piden. Queremos un rey como todas las naciones que sí tienen reyes. Y entonces Samuel en el capítulo 12 le dice al pueblo: cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Esta es quizá unas memorias que encontramos en la Biblia de que Israel procuraba tener un rey por conveniencia. La pregunta es: ¿seremos distintos a ellos? Las pasiones políticas en un país democrático como el nuestro buscan que el que se siente como presidente de la República sea el más competente y más conveniente. ¿Más conveniente para quién? ¿Para los ricos? ¿Para los pobres? ¿Para los empleados, los campesinos? ¿Para la industria? ¿Para los jóvenes? ¿Para los ancianos? Y lo interesante de Juan capítulo 6 es que al Señor también lo involucraron en esa trama política. Pero mis hermanos, mis amigos, quienes estamos acá, lo que somos como seres humanos caídos, o deseemos como seres humanos pecadores, no determina lo que Jesucristo ha sido, es y será. Lo que somos como seres humanos caídos o deseemos como seres humanos pecadores no determina lo que Jesucristo es, era y será. Y eso es lo que dice este texto. Así que leamos Juan capítulo 6,
versículos 1 al 21. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastan para que cada uno reciba un pedazo. Uno de esos discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron, en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y, subiendo en una barca, se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca. Inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, la única manera de entender tu texto sagrado es por tu Espíritu. La única manera de comprender lo que has escrito allí, oh Dios, es si tu Santo Espíritu mora en nosotros. Y cuánto anhelo, Padre, que en todos los que estamos aquí, todos quienes escuchen este mensaje, tengan al Espíritu para que sean iluminados y puedan ver la gloria de Jesucristo, puedan ver por qué creer en Él. De otra manera seguirán velados y seguirán muertos en sus delitos y pecados. Padre, queremos que con este mensaje haya una amplia edificación para nosotros que somos tu pueblo, pero también, Padre, que haya salvación para quienes no son conocidos por ti, puesto que caminan a la orden de este mundo, yendo en contra tuya, odiándote y despreciándote. Solo tú puedes transformar los corazones, Padre. Lo hiciste con nosotros y puedes hacerlo con cualquiera. Así que utiliza este mensaje, oh Dios, y glorifícate en él. Danos claridad, danos entendimiento, y también, Padre, capacítanos para poner por obra, oh Dios, lo que tenemos enfrente, tu santa y preciosa palabra. Capacítanos, oh Dios, para ver que por encima de todas las cosas estás tú, y hay un rey que gobierna por siempre. Permítenos verlo en este texto y comprenderlo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos y amigos, el mensaje que quiero que se lleven es un mensaje sencillo pero contundente. Y el mensaje es que reconozcamos que Jesús ha sido, es y será siempre Rey.
Ese es el mensaje. Y creo que es memorable, ¿sí? Reconozcamos que Jesús ha sido, es y será siempre Rey. Lo que seamos o anhelemos como humanidad no establece lo que Cristo es. Y este texto lo deja muy en claro. Así que quiero argumentar este mensaje a la luz de dos ángulos. Vamos a ver este texto desde dos ángulos. Vamos a verlo desde el ángulo del deseo y vamos a verlo desde el ángulo de la realidad. Bien. Una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Bien. Así que miremos el ángulo del deseo. Y antes de repasar ese asombroso milagro que hace el Señor, si ustedes han leído los evangelios, este es uno de los pocos relatos, la alimentación de los 5,000 es uno de los pocos relatos que se encuentra en todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En todos los evangelios encontramos este relato. Y en cada evangelio hay un énfasis particular del mismo relato. Y Juan lo tiene y es el que vamos a ver. Así que eso es una nota aclaratoria. Y segundo, este texto es una introducción a un gran discurso que nuestro Señor va a tener con los judíos, con el pueblo, con la gente. Bien, vamos a ver hoy la introducción a ese diálogo que el Señor va a tener y que vamos a ver en el próximo mensaje. Pero esa introducción tiene una verdad muy profunda. Bien, entonces creo que la alimentación de los 5,000 es algo muy familiar para nosotros y debe serlo si hemos leído la Biblia con constancia porque está repetido, pero es un suceso impresionante. Es un suceso en donde el Señor multiplica el pan para miles de personas. Y lo interesante, y como lo dice la Biblia de las Américas, dice el versículo 10, que los hombres que se recostaron en número de unos 5,000. Y sabemos por las escrituras que era muy común hacer el cálculo a la luz de los hombres que habían. Entonces, creo que podemos llegar a pensar a que había mucho más gente si sumamos a las mujeres y a los niños. Bien. Es una multitud impresionante de gente que alimentar. Y para alimentar a toda esa gente, dice el versículo 7, ¿había qué? 2 peces y 5 panes. ¿Usted ha intentado alimentar a más de 10 con 2 peces y 5 panes? Lo echan, ¿no? Bueno, de pronto le dan, pero después sale y se compra una hamburguesa doble. Es imposible. De hecho, el Señor prueba a Felipe diciéndole en el versículo 5, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Lo prueba, dice el versículo 6. Y entonces Felipe dice, ni 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno reciba un pedazo. ¿Y cuánto es 200 denarios? Eso es bastante plata, ¿sí? Esto es bastante, ¿sí? Por lo menos un denario era el salario mínimo, el jornal del día, ¿sí? Entonces súmele a eso 200 días, ¿sí? Ni siquiera esa cantidad de dinero para alimentar a más de 5,000 personas. Pero entonces el Señor hace el milagro, hace el milagro. Versículo 10, Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres que se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. ¿A quién le gusta repetir algo bueno? ¿Cierto? Creo que todos aquí, ¿sí? Todos tenemos aquí un espíritu de Camilo. ¿Se acuerdan ese comercial? Camilo, ¿quieres más? No, bueno, gracias. ¿Sí? ¿Se acuerdan allá? Los que somos viejitos.
los más viejitos. Había comida en abundancia. No solo había abundante gente, sino comida para toda esa gente. Era impresionante. Y dice el versículo 12 que cuando se saciaron, dijeron a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. A los que habían comido. Aparte de que todos se saciaron, aparte de que todos repitieron, también sobró comida. Bien. Ahora, de este texto debe llamarnos la atención algo. Y es que se desconoce aquí en Juan, se desconoce la reacción de los discípulos. Sabemos desde el principio del capítulo 6 que el Señor sube al monte y se sienta con sus discípulos, luego viene la multitud y sucede todo lo que ya hemos repasado, pero a la final no vemos cómo reaccionaron los judíos, ¿bien? Pero ¿qué sí describe el texto? ¿La reacción de quiénes? De la gente. La reacción de la gente. ¿Cuál es la reacción? Versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Se habla del profeta. ¿Cuál profeta? Bueno, esa pregunta se la hicieron a Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan y busquen ahí en sus Biblias, en el capítulo 1, y repasando Juan en el capítulo 1, le dicen a Juan el Bautista, le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y él dijo: no. ¿De qué profeta están hablando? ¿De qué se trata? Bueno, sabemos por contexto, y si nos ponemos en los zapatos de un judío ortodoxo, aquí Juan, también como judío, estaba teniendo en mente al profeta prometido por Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Moisés era considerado un gran profeta en Israel. Era una bendición para el pueblo de Israel. Era el libertador usado por el Señor para sacar a su pueblo de tierra de Egipto, para que fuera libre y no siguieran la esclavitud egipcia. Pero por más bonachón, por más extraordinario que fuera Moisés como mediador, Dios le dice a Moisés que iba a venir uno mejor que él. Un profeta superior. Y eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Y quiero repasárselos. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. No vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien has hablado en lo que has dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Ese es el contexto. En Israel había una gran expectativa en que viniera ese profeta prometido a Israel. Y entonces, volviendo a Juan, el pueblo, al ver el milagro, reconoce ese título en Jesús. Reconoce ese título. Este es el profeta, dice el versículo 14, que había de venir al mundo. Verdaderamente es este. Pero, pregunta: ¿qué tan consciente fue ese comentario de la gente? ¿Qué tan sincero fue ese comentario? Porque si observamos bien el texto en Deuteronomio, si lo recordamos, la característica principal de este profeta
sería precisamente su rol como comunicador de la palabra de Dios, más que los milagros que hiciera. ¿Mm? Dios pone al profeta como, él va a hablar mis palabras, voy a rendir cuenta al que no lo escuche, pero él no dice que va a hacer milagros. ¿Mm? Este profeta sería reconocido y aceptado si cumplía la palabra que predicaba. Lo que deja ver el texto en Juan es que este reconocimiento de la gente no era del todo consciente. Estaban diciendo la verdad, pero si era el profeta prometido para ellos, ¿pesaban más en ellos las palabras de Jesús o el milagro de Jesús? ¿Mm? Y lo que sigue resuelve el asunto, versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se sentó otra vez al monte él solo. ¿Mm? Él es el profeta que había de venir. Hagámoslo rey. Acá hay dos problemas significativos. Primero, la gente quería hacer rey a Jesús por conveniencia. Y de hecho, si nos adelantamos en el capítulo 6, el versículo 26, ya en el discurso del Señor él dice, Jesús le respondió y le dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Y os habéis saciado. Ese es un problema. Y segundo problema, querían hacer rey a Jesús a su manera y a su tiempo. ¿Mm? Y el Señor reitera, o mejor, el Señor se retira porque no había llegado su hora. Y si ustedes ya han leído el Evangelio de Juan, es una de las ideas que más se repite en el Evangelio de Juan. No ha llegado su hora. Y vemos varias veces que el Señor se escapa, yo no sé cómo, pero se escapa. Se zafa de todas esas multitudes que le seguían porque no había llegado su hora. ¿Mm? No había llegado su hora de revelarse como el rey de Israel. Pero él ya es rey. ¿Mm? Y el Señor se retira porque no quiere avivar su sensacionalismo pecaminoso, ese sensacionalismo pecaminoso del pueblo que no desea al profeta, sino desea un rey milagrero. ¿Mm? Eso es lo que quieren, un rey milagrero. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo quiere a Jesús como rey? ¿Mm? ¿Por qué lo quiere como rey? Bueno, volvamos al contexto, ¿sí?, de ese entonces. ¿En qué condición se encontraba el pueblo de Israel en tiempos del Señor? ¿Cuál era el imperio dominante? ¿Mm? Para ellos podrían ejercer libertades religiosas, los judíos en tiempos del Señor, pero ellos estaban bajo un dominio gentil, bajo el imperio romano. ¿Mm? Y el hecho de que el Señor multiplicara los alimentos de semejante manera sería una afrenta al gobierno de turno, porque si hay algo que había en el primer siglo era hambre, y mucha. ¿Mm? Y si hay gente reunida, pues más. Donde hay hambre, se espera que alguien venga a solucionar este problema. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Pero la interpretación de ese milagro por parte de la gente fue errada, pues Jesús vino a mostrar un camino mejor. Uno donde las personas sí van a ser saciadas plenamente y no con las migajas de este mundo. Con Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Mm? Pues vino su máximo representante, vino el rey. No vino para que lo hicieran rey. Él ya es rey.
Muchos quieren hacer de Jesús rey de sus vidas, pero más allá del deseo humano, más allá del anhelo de nuestros corazones, Cristo es rey. Un milagro de tal magnitud solo lo hace quien ya es rey, y un rey todopoderoso. Los discípulos no sabían lo que iba a hacer Jesús. Ellos no sabían. Versículo 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. El rey sí lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque él es el rey eterno. El rey lo sabe todo. El deseo humano no determina a Jesús, no define a Jesús, no califica a Jesús, no resuelve a Jesús. Así que reconozcamos que Jesús ha sido, es y será siempre rey. Siempre rey. Él es el profeta. Él es el profeta anunciado desde Moisés. Fue una acertada afirmación por parte del pueblo. Pero el profeta también es rey. Y no un rey por conveniencia, sino el rey soberano que suple todas, o mejor, supera cualquier expectativa humana. Pues el rey sabe realmente qué necesita el hombre. ¿Necesita comer pan y pescado para vivir? ¿O necesita vivir para comer eternamente junto a su Creador? ¿Qué necesita el hombre? ¿El hombre necesita comer pan y pescado para vivir? ¿O necesita vivir para comer eternamente junto a su Creador? ¿Qué necesita realmente? Así que reconozcamos que Jesús ha sido, es y será siempre rey, pues el deseo humano no determina lo que Él es. Ese es el primer ángulo. Ahora veamos el otro ángulo. El otro ángulo es la realidad. ¿Cuál realidad? Bueno, la realidad es que Jesús es rey. Él es rey, ¿sí? Quiera o no lo quiera el hombre. A mí no me importa si Jesús es rey. Lo siento mucho, Jesús es rey, qué pena. Y este mundo lo niega. Niega que Jesús vino al mundo, niega que resucitó. Ni la historia ha podido negar eso. Sea el contexto, el tiempo y el lugar que sea, Jesús es rey. Y hay un segundo evento aquí en Juan, que también se repite en los otros evangelios, menos en Lucas, que confirma esa realidad de que Jesús es rey. ¿Qué sucede? Versículo 16: al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca, se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, estamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, ¿sí? Ahí acercándose, y se asustaron. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Y entonces ellos querían recibir en la barca. Inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Nos toca ir a los otros evangelios, pero como lo plantea Juan, parece un relato un poco confuso por lo sorpresivo de los eventos. Entonces como que bajan a la barca, van para Capernaum, el Señor no baja, ellos se adelantan, hay una tormenta, y luego el Señor camina y de repente ya están bien al otro lado y uno dice, ¿sí? Como todo muy rápido. Pero Juan
parece enfocarse en algo. Porque en los otros evangelios, si ustedes leen este relato, hay muchísimos más detalles. ¿Sí? Hay muchísimos más detalles. Pero ¿en qué se enfoca Juan? Versículo 20. Pero él les dijo, yo soy, no teman. Y ese yo soy también lo dicen los otros evangelios. Pero en el evangelio de Juan es tremendamente significativo, no solo porque no hay más detalles en cuanto a la fe de los discípulos, por ejemplo, Mateo, ahí vemos a Pedro, ¿cierto? Que él sale de la barca y se va hundiendo. Aquí no está ese detalle. Aquí en Juan, en el evangelio de Juan es tremendamente significativo, no solo porque no hay más detalles, sino que esta afirmación de yo soy es muy repetida a lo largo del evangelio. Hay pasajes en Juan en donde la afirmación yo soy deja ver la evidente deidad de Jesús, de que Jesús es Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? De que el Señor diga yo soy. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 58. Y por eso casi matan al Señor, pero no era su hora. Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O en Getsemaní, cuando lo iban a capturar, estaban buscando al Señor. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Y todos cayeron. ¿Qué dice alguien cuando se identifica como yo soy? Como yo soy. ¿Y por qué al decir Jesús, yo soy, era, mejor dicho, candidato indiscutible para la muerte? ¿Qué significa que Jesús dijera yo soy? Bueno, tenemos que ir también a Moisés. Éxodo 3, versículos 14 y 15. El Señor llama a Moisés para ser el libertador de Israel. Y entonces Moisés comienza allí un diálogo con el Señor, ahí un poco como tímido ante la grandeza del Señor manifestado en una zarza. Y pues el Dios de Israel tiene que tener un nombre. ¿Cómo se iba a identificar a ese Dios? ¿Cuál es su nombre? Si yo llego a los hijos de Israel, ¿cuál es el nombre de su Dios? Porque Israel no lo conocía todavía por nombre, solo lo conocía como el Shaddai, como el Todopoderoso. Y entonces dice Éxodo 3, 13 al 15, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los judíos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, el Dios que era, me ha enviado a vosotros, el Dios que es. Y este es mi nombre por siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación, el Dios que será, el Dios autoexistente e inmutable. El profeta que multiplicó los alimentos para miles es el gran yo soy. Es Dios. Y entonces es el Rey eterno. Y esa es la realidad. Así que Jesús no es rey por determinación del hombre. Él es el gran yo soy. Yo soy. El Dios que no depende de nada ni de nadie, y menos de la determinación del hombre o de la conveniencia del ser humano. Jesucristo es el Rey eterno que vino a manifestar su reinado en plenitud, dispuesto a dar su vida para llevar a muchos a su reino eterno. Él es el Rey de Reyes
El Señor de señores que se levantó de entre los muertos para mostrar que es soberano aún sobre el reinado más poderoso del cual nosotros no nos hemos podido zafar, el reinado de la muerte. Él es el rey sin importar lo que sea. Nadie puede imponer a Jesús ser rey cuando Él ya lo es. Así que reconozcamos, hermanos y amigos, que Jesús ha sido, es y será siempre rey. Pues la realidad es que Él es yo soy. Pregunta, ¿qué tan conscientes somos de que Jesús es rey? ¿Qué tan conscientes somos de que Jesús es rey? Mucho del cristianismo contemporáneo reconoce a Jesús como rey. Y cantan las canciones que cantamos nosotros. Jesús es rey. Glorioso es Jesús. Él es el rey. Así como en la antigüedad lo reconocieron como profeta. Pero la pregunta es, ¿reconocen a Cristo como rey por lo que es o por lo que da? Porque, y mucha atención a esto, si se trata de conveniencia, humanamente hablando, Jesús no nos conviene como rey. Porque su mayor oferta es de salvación. Carro, casa, beca. El Rey Jesús no quiere que el hombre se aferre a este mundo que es tan cómodo para nosotros. Pero si somos conscientes de lo que Jesús es, el Rey, y si somos conscientes de quiénes somos, es decir, pecadores, si somos conscientes que odiamos a Dios, no queremos a Dios, entonces sí nos conviene, y mucho. Nos conviene que Jesús sea el rey, porque solo un rey piadoso busca el mayor bien para su pueblo, y el pueblo de Dios necesita salvación, perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Nos conviene que Jesús sea el rey, porque solo un rey justo busca cómo confrontar el pecado de su pueblo para que abandone su soberbia y dé paso al señorío del rey. Así que, familia, miembros de esta iglesia local, es mi oración que al cantar Jesús como rey sea una realidad en sus corazones, en nuestros corazones. No por los bienes que reciben de Él, sino por lo que Él es, el Rey de Gloria. El Rey de Gloria. Que nuestra mayor expresión de gratitud y obediencia a Cristo sea porque Él es Señor, Él es el Rey soberano, el Rey eterno. Y una buena forma, hermanos, de comprobar si creemos que Jesús es Rey es cuando lo confesamos, sobre todo ante los incrédulos. Todos nosotros estamos rodeados de incrédulos, sea en el trabajo, en el estudio, en el transporte, donde sea. Vamos a mostrar si Jesús es Rey de la manera como lo confesemos a este mundo incrédulo. Si tú eres cristiano de la secreta, entonces ya sabemos quién es tu Rey. Porque los incrédulos sí buscan un rey que se ajuste a sus deseos.
Un rey al que no tengan que rendirle obediencia, sino al contrario, un rey que se someta a sus pasiones y deseos. Lo vemos y tenemos que hablar de esto, hermanos. Lo vemos en la esfera política de nuestros días, y no solo estoy hablando de nuestro país, sino de el mundo. La democracia abre oportunidad para que los pueblos escojan a los dirigentes que más les satisface. Y cuando queda elegido el de su conveniencia, quedan satisfechos. Y cuando no, buscan a como de lugar desahogar su frustración y presionar para el cambio de gobernante, ¿o no? El tiempo de Jesús no es muy distinto al nuestro, porque si deseamos un rey sobresaliente que satisfaga todos nuestros deseos, entonces deseamos un rey por conveniencia. Y ese rey no es Jesucristo. Cristo no está diseñado para satisfacer tus deseos. Cristo es rey para librarte de tus deseos engañosos. Él es el rey que ha venido a llamar a su pueblo para trasladarlo a su reino de gloria, para librarlo del pecado y de la muerte, para darle vida y vida en abundancia, para ofrecer paz total. ¿Le suena el término? No como la paz de este mundo, sino una sensación de bienestar tal que hasta en la tribulación percibamos paz. Como cristianos, quienes hemos nacido de nuevo por el Espíritu, quienes amamos a nuestro Dios con toda nuestra alma, mente, fuerzas, quienes ahora podemos ver cuando no veíamos la gloria de Jesús, como cristianos deberíamos estar tranquilos. Porque quien gobierna realmente sobre todas las cosas es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y hay cristianos, y tengo que decirlo, y hasta cierto punto yo puedo añadirme a estos cristianos que quieren hacer a Jesús rey a la fuerza, porque ven que la ideología de género y el progresismo está dominando todas las esferas de la sociedad. Como que Jesús no está ahí. Y Jesús es el más conservador que hay. El cristianismo es el que nos va a librar de las malas prácticas ideológicas. Jesús es rey con o sin ideología de género. Jesús es rey con o sin progresismo. Jesús no gobierna cuando da pan solamente. Él gobierna cuando también no lo hace, porque como soberano del universo, todo está en función de su reinado eterno. Cuando todo sea suplido en nuestras vidas, economía, por ejemplo, es porque Jesús ha sido, es y seguirá siendo rey. Y cuando falten cosas, cuando pasemos hambre, Él ha sido, es y seguirá siendo rey. El rey de todas las cosas. Porque el rey que da todas las cosas también puede no darlas. ¿Qué se puede esperar del Rey de Gloria? Del soberano de los reyes de la tierra, del Rey de reyes y Señor de señores, del gran yo soy, que es Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué se puede esperar? ¿Que se someta a nosotros? ¿O que nos sometamos a Él? Es mejor someternos a Él, pues tiene un reinado eterno y perfecto. Y nuestros reyes, por conveniencia, jamás podrán satisfacernos. Y llevamos milenios como humanidad, y nuestros reyes, por conveniencia, no han podido satisfacernos. Así que reconozcamos que Jesús ha sido, es y será siempre